quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Es una serie muy corta, solamente es por los 4 domingos de noviembre. En diciembre vamos a empezar una serie sobre la Navidad. Entonces, durante 4 domingos vamos a estar viendo algunos encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús en diferentes evangelios, encuentros que cambiaron vidas. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 17. Por favor, si lo podemos poner en la pantalla. Gracias. Marcos capítulo 10, versículos 17 hasta el 31. Este mensaje se llama Cerca y lejos de Dios. Cerca y lejos de Dios. Marcos 10, versículos 17 al 31. Esta es la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Oremos. Padre que estás en los cielos, en este momento, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio. Y podamos creer en las buenas noticias y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez conocí a un joven que me dijo, pastor, ¿por qué cuando he compartido el Evangelio con mis amigos y ellos se han convertido y han ido un tiempo a la iglesia, ¿por qué después se van? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Conoces a alguien así? O posiblemente creciste dentro de una iglesia, los conociste a tus amigos ahí durante todo el tiempo que estuviste en la infantil y después en el grupo de jóvenes, y después pasó algo y dices, oye, ¿qué pasó con Juan? Oye, ¿qué pasó con Gilberto? Oye, ¿te acuerdas de Lupita? O sea, ¿dónde están ahora? ¿Por qué ya no están en la iglesia? ¿Por qué no tienen una relación con Dios? ¿Qué fue
lo que pasó con estas personas. ¿Conoces a alguien así? Estoy seguro que conoces a alguien así, que durante un tiempo se acercaron a Dios y parecía que su vida había sido transformada y que ahora están lejos de Dios. Estuvieron un tiempo cerca de Dios y ahora están lejos de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué en este pasaje encontramos a un hombre que llega corriendo a Jesús y que termina alejándose de Jesús, angustiado? El texto dice que se fue triste, la palabra es angustiado. Se acerca a Jesús y se aleja de Jesús completamente angustiado. ¿Qué es lo que impide a personas encontrar vida en Jesús? ¿Qué es lo que impide a muchas personas encontrar vida en Jesús? Esa es la pregunta que queremos contestar con base a este texto. ¿Qué impide a muchas personas encontrar vida en Jesús? Y lo que impide a muchas personas encontrar vida en Jesús es separarse de algunas cosas que se han convertido en lo más importante en su vida, o lo voy a decir de otra manera. Lo que los aleja es su confianza en algunas cosas que se han convertido en lo más importante en su vida. ¿Qué impide a muchas personas encontrar vida en Jesús? Número uno, una confianza en una religión o en su religión externa, en su bondad. Número dos, una confianza en sus ídolos, lo cual nos lleva a cuál es la verdadera confianza que debemos de tener. Entonces, ¿qué impide que muchas personas encuentren vida en Cristo? Es que están confiando en algo externo, en este caso una religión, están confiando en que sus ídolos le otorgan la salvación, o están confiando en alguien que no deberían de estar confiando. ¿Cuál es la confianza verdadera que deberían de tener estas personas? Así que vayamos al punto número uno, confianza en la religión externa. ¿Qué es lo que está pasando? Jesucristo ha estado con los niños, Jesucristo se va a retirar de ahí e inmediatamente es interrumpido por un hombre que llega corriendo y se postra delante de Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Qué sabemos acerca de este hombre? Por ejemplo, Mateo 19:20 nos dice que es un joven. Después, Lucas 18:18 se nos dice que es un dirigente, que es un principal. Muy posiblemente él era el líder de la sinagoga local, por lo tanto es un hombre educado, es un hombre que conoce teología y es un líder. En tercer lugar, los tres evangelistas están de acuerdo en que este hombre era rico, tiene dinero, y de hecho la manera en la cual pasa la historia es el joven rico. Si tú ves el texto en la Biblia, dice el joven rico, y así pasa a la historia. Esta es la historia del encuentro de un joven rico con Jesús. Pero ¿qué más conocemos acerca de él? Vemos que tiene una actitud correcta al presentarse delante de Jesús. En primer lugar, hace algo que no era bien visto en público, y es llegar corriendo y estar delante de un maestro, de un rabí, llegar corriendo. Mas sin embargo a él no le importa, él tiene algo que preguntarle a Jesús y llega corriendo. En segundo lugar, tiene la actitud correcta porque lo hace públicamente. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Nicodemo fue alguien que en lo oscurito, sin que nadie lo viera, porque no quería que lo asociaran con Jesús, y fue de noche también con una pregunta muy importante a Jesús. Pero a este hombre no le importa.
No le importa el qué dirán. Tengo una pregunta para Jesús y lo hace de manera pública. ¿Qué es lo que hace? Llega delante de Jesús y se arrodilla. Y eso habla acerca de su humildad. Y lo más importante, creo yo, va con la persona correcta, la que tiene las respuestas. Y este es Jesús. Y la pregunta que hace manifiesta que es una persona espiritual. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces vean por favor las credenciales de este joven rico, joven, educado, líder, tiene dinero, tiene una actitud correcta y es una persona espiritual. La revista Forbes publica cada año una lista de 30 personas menores de 30 años que son las más influyentes en áreas como educación, finanzas, tecnología, arte, deportes. Seguramente este joven hubiera aparecido ahí. Tiene todas las credenciales del mundo. Externamente sería alguien completamente admirado. Tiene todas las credenciales del mundo. Y se presenta delante de Jesús. Pero Jesucristo no se impresiona. Jesucristo no se impresiona con este hombre. Y ante la pregunta que le hace, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Voy a hacer algo y voy a obtener algo. En otras palabras, quiero hacer una transacción con Dios y aquí están todas mis credenciales. ¿Qué debo de hacer? Y quiero mencionar algo aquí. Si tú crees que tienes que hacer algo para estar bien en tu relación con Dios, nunca vas a saber si has hecho lo suficiente. Nunca. Nunca. Una persona que no entiende el evangelio siempre se va a quedar con la duda. ¿Hice lo suficiente? ¿Hice lo suficiente? Y con muchas personas con las cuales he hablado que no entienden el evangelio y les hago la pregunta, si tú murieras el día de hoy y Dios te preguntara por qué te debo de dejar pasar al cielo, muchas personas me han dicho, bueno, yo espero, no hay seguridad, que lo que hice en la tierra, lo bueno que hice en la tierra, sea más fuerte que lo malo que hice en la tierra. Y entonces Dios diga, ok, perfecto, una balanza, y entonces la balanza cae a lo bueno, por lo tanto, pásale. Pero no saben, no tienen seguridad. Y este joven manifiesta eso. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna, para tener esa seguridad? Ahora, la respuesta de Jesús es muy interesante. La respuesta de Jesús es muy interesante porque le señala el carácter de Dios y después va a hablar acerca de los 10 mandamientos. A ver, si a ustedes alguien viniera, tu mamá, papá, familiar, amigo, compañero de trabajo, primo, etcétera, y llega y te dice, oye, ¿qué tengo que hacer para tener seguridad de salvación, para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Cree en Jesús, ¿no? Tienes que creer en Jesús. ¿Y por qué Jesucristo no le dijo a este hombre, cree en mí? ¿Por qué Jesucristo no le dijo a este joven rico con todas estas credenciales que apuntan a que es un buen hombre? ¿Por qué no le dijo simplemente cree en mí? Jesucristo lo que hace es apunta al carácter de Dios y después lo lleva a los 10 mandamientos. Versículo 18, ante la pregunta Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque esto fue lo que dijo el joven. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces lo primero que Jesucristo le dice es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios.
Y la pregunta es, ¿por qué Jesucristo le contestó de esta manera? Para muchas personas, esta respuesta que le da Jesús les ha causado también muchos problemas. ¿Por qué Jesucristo le dice eso? De hecho, los testigos de Jehová utilizan este texto para enseñar que Jesucristo no es Dios, lo cual nuevamente están rotundamente equivocados. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice eso? Nadie es bueno sino solo Dios. En primer lugar, la palabra bueno en el original, en el griego, es la palabra ágatos, que significa, se usa en sentido absoluto de la pureza moral de Dios. Entonces, este joven se acerca a Jesús que no conoce, lo reconoce como un maestro y le pone el adjetivo de bueno, que tiene que ver con la pureza absoluta de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden por qué? Estamos empezando a entender por qué Jesucristo le dice eso. Te acercas a mí que no me conoces, simplemente sabes que soy un maestro y lo soy. Pero inmediatamente me das el adjetivo de bueno que solamente se le puede dar a Dios, y Jesucristo lo dice. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo le está enseñando a este hombre? Básicamente le está diciendo, ¿por qué te acercas a alguien que piensas que tan solo es un maestro normal y le llamas bueno en el sentido de la bondad de Dios? El concepto que tienes de lo bueno y de lo malo no es correcto. O en otras palabras, el concepto que tienes de la bondad de Dios es muy chiquito, es muy pobre, porque me estás diciendo a mí sin conocerme que soy casi como Dios. Y por lo tanto, si tú piensas que yo soy un maestro bueno, ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo te consideras tú? Y si Jesucristo le hubiera preguntado a este joven, ¿tú eres bueno? ¿Qué creen que hubiera dicho? Claro que soy bueno. Claro que soy una buena persona. Y no hay duda de que esta persona sea buena. El punto es que lo bueno de mí con lo bueno de Dios, no hay comparación. Y sin embargo, lo que este joven está haciendo es bajar la santidad de Dios a un nivel en el cual esta persona es buena, yo soy buena, ¿sí? ¿Sí se dan? ¿Sí me doy a entender? Jesucristo le dice, tu concepto de bondad está bien equivocado porque estás equivocado con respecto al nivel de la santidad y de la bondad de Dios. No podemos decirle así a una persona. Es como si alguien se acercara a ti y te dijera, Diosito. Y tú dijeras, ¿por qué me dices Dios? ¿No? No, pues es que eres una buena persona. Sí, pero ¿por qué me dices Dios? O a lo mejor te gustaría que te dijeran Dios, no lo sé. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? O sea, este joven no tiene una idea correcta de la bondad de Dios y por lo tanto al llamarle a Jesús bueno, pues yo también soy bueno. Y mira, aquí están mis credenciales. Entonces, esto es lo primero que Jesucristo le dice, estás un poco equivocado con respecto a esto. Pero en segundo lugar, Jesucristo hace algo que yo jamás he hecho y es evangelizar a alguien con los 10 mandamientos, ¿no? Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesucristo utiliza los 10 mandamientos para evangelizar a esta persona? ¿Sí? O sea, si una persona viene y me pregunta ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y yo le digo, cumple los mandamientos, estoy haciendo mal. Estoy completamente, le tengo que decir, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Pero Jesucristo le muestra los mandamientos y la pregunta es ¿por qué?
La razón es porque este joven rico se ve a sí mismo como una persona buena. Por lo tanto, el evangelio de la cruz no tiene sentido para él. Jesucristo no le dice el evangelio de la cruz hasta que él se examine ante la ley otra vez, vea su pecado y su necesidad de la salvación por gracia. En otras palabras, no le puedes hablar a una persona que se cree buena que se arrepienta de sus pecados. ¿Me doy a entender? Porque soy bueno. Entonces, si yo te digo, Jesucristo va a la cruz a morir por tus pecados, pues qué bueno, pero yo no lo necesito. Yo estoy esforzándome, haciendo todo lo necesario para heredar la vida eterna. Simplemente necesito, ¿qué más? ¿Qué más necesito hacer para otra vez echarle más ganas en mi vida? Entonces Jesucristo le dice, a ver, ve los mandamientos. Pregunta, ¿qué mandamientos Jesucristo le enseña a esta persona? Acabamos de terminar la serie de los 10 mandamientos y dijimos que los 10 mandamientos están divididos ¿en cuántos? En 2 partes. Que cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es el más importante de los mandamientos, ¿qué dijo? Amar a Dios. Y amar a Dios son los primeros 4 mandamientos. Nuestra responsabilidad de amar a Dios. Y después cuando le preguntaron cuál es el segundo mandamiento más importante, Jesucristo dijo amar al prójimo, que tiene que ver con los mandamientos del 5º al 10º. Pregunta, ¿cuáles son los mandamientos que Jesucristo le menciona a este joven? Los que tienen que ver con amar al prójimo. Y recuerden por favor que hay una relación. Amamos a Dios y por lo tanto amo a mi prójimo. Mi relación vertical con Dios y por lo tanto mi relación horizontal amo a mi prójimo. No hay un divorcio entre esto. Si amo a Dios, voy a amar verdaderamente a mi prójimo. Si no amo a Dios, no amo a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo, no amo a Dios. Y entonces Jesucristo le señala la segunda parte de los mandamientos, todo lo que corresponde con respecto a amar al prójimo. ¿Y cuál es la respuesta del joven? ¿Cuál es la respuesta del joven? ¿Qué le dice a Jesús? Ya lo cumplí. Ya todo lo cumplí. ¿Sí? ¿Han visto el meme de Batman darle una cachetada a Robin? ¿Sí lo han visto? Bueno. Cuando estaba preparando esto y vi la respuesta del joven, me quise imaginar, malamente, ok, a Jesucristo dando una cachetada. O sea, el meme es así. O sea, no sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo dices que acabas de cumplir todo desde que eras joven? Pero este hombre lo cree. Este hombre verdaderamente lo cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tenemos una religión externa, entonces cumpliremos los mandamientos de manera externa. Acabamos de terminar la serie. Y mencionamos que los mandamientos no se trata simplemente de cumplirlos externamente. Yo no he matado a nadie, pero por dentro, de veras, no sabes cuántas veces te he descuartizado. Pero no te he matado, ¿no? Yo no me he acostado con ninguna mujer que no fuera mi esposa, pero no sabes aquí en mi mente con cuántas me he acostado, ¿no? Pero lo he cumplido. Entonces, de esa manera, alguien puede decir, yo no tengo problemas. Yo he cumplido con los 10 mandamientos porque pensamos que se trata simplemente de actitudes externas. Y si tienes una religión externa, entonces vas a cumplir los mandamientos de manera externa, lo cual no es, de acuerdo a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cumplir con los 10 mandamientos. Pero este joven está completamente convencido de que lo ha cumplido. Y su religión y su bondad lo aleja de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo? Yo he venido a llamar ¿a quién?
O al revés, yo no he venido a llamar a justos, a los que se creen justos. Jesucristo no puede hacer absolutamente nada por ti si tú te crees justo, si tú te crees bueno. Jesucristo no puede hacer nada por ti hasta que te reconoces como alguien injusto, como un pecador. Entonces Jesucristo dice, sí puedo hacer algo por ti. Lo que aleja a esta persona es su religión, es su bondad. Es el considerarse que ha hecho los suficientes o casi los suficientes méritos para que Dios lo acepte. Pero todavía le hace falta algo, porque él dice, quiero saber, ¿qué más tengo que hacer para tener la seguridad de la salvación? Qué increíble, ¿no? Que las personas buenas son las que a lo mejor no se van a salvar. O mejor dicho, no se van a salvar. Porque están confiando en su bondad delante de Dios para que Dios les diga, no, sí. Tú eres joven, tú eres rico, tú eres líder, tú eres esto, tú eres esto, hiciste esto. Pásele, ¿no? Pásele. No va por ahí. Y esto es lo que aleja o va a alejar, en un momento más lo vamos a ver, a este joven rico de Dios. Pero ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es una confianza en su ídolo. Y quiero que veamos versículo 21. Jesucristo no es Batman que le da la cachetada a Robin. Jesús lo miró con amor. Y lo primero que quiero que notemos es que Jesucristo mira con amor a los que estamos o a los que somos pobres espiritualmente y estamos completamente equivocados. Jesucristo no le agarra y le da 3 cachetadas diciendo, eres un tonto. Jesucristo mira a este joven rico y lo mira con amor. Se da cuenta de lo equivocado que está y lo mira con amor, y entonces dice las siguientes palabras que también muchas personas han malinterpretado. Jesucristo le dice, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Entonces, Jesucristo está enseñando salvación por obras, ¿no? O sea, sería una respuesta bastante lógica a lo que Jesucristo le contestó a este joven. Pero la respuesta de Jesús no está enseñando salvación a través de la ley. Como dije hace un momento, Jesucristo le muestra la ley para que este joven se vea en el espejo de la ley para darse cuenta que no basta cumplir la ley de manera externa. No se ha dado cuenta todavía. Pero Jesucristo le muestra esto. La ley tiene 3 usos. La ley de Dios. El primer uso tiene que ver con restringir el pecado. El segundo uso es darte cuenta que no puedes. Y entonces te dirige a Jesús. Y el tercer uso es para que te des cuenta de la manera de vivir que agrada a Dios. Esos son los 3 usos de la ley. Y Jesucristo está utilizando el segundo uso. Quiero que te veas en el espejo de la ley, que no puedes cumplirlo verdaderamente. Tú piensas que sí, solamente de manera externa, y estás equivocado. Entonces Jesucristo no está enseñando salvación a través de la ley. Pero tampoco Jesucristo está enseñando salvación a través de la pobreza. Porque algunos lo entienden así también, ¿no? Y algunos políticos lo entienden así también, ¿no? Y piensan que la pobreza es una virtud, cuando no lo es. No lo es. Para nada. Entonces no se trata otra vez de soy rico, me tengo que hacer pobre para ir al cielo. No, no me gusta eso. Y muchos piensan que de eso se trata lo que Jesucristo le estaba diciendo a este joven, ¿no? Se trata, ser cristiano se trata de no divertirte, no se trata de vivir ahí en la pobreza. No, no me gusta esto. Jesucristo no está enseñando ni salvación por la ley, ni Jesucristo está enseñando salvación a través de la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesucristo le enseñó esto al joven? Estén conmigo, por favor, y no se pierdan en esto. El joven
le dice a Jesús, yo ya lo he cumplido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que ha cumplido? La segunda parte de la ley, que significa ¿qué? Amar al prójimo. Y el joven está completamente convencido de que él ha cumplido la segunda parte de la ley, que es amar al prójimo. Por lo tanto, Jesucristo le dice, ok, si tú amas a tu prójimo verdaderamente como me estás diciendo, no debes de tener ningún problema en venderlo todo y dárselo a ellos. ¿No? Si tú dices que verdaderamente lo has cumplido y amas verdaderamente a tu prójimo, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a ellos y sígueme. Tú me estás diciendo que has cumplido toda esta parte. ¿Y cuál es la respuesta del joven? La respuesta del joven es no. Y se aleja de Jesús triste. Y hace un momento mencioné que la palabra triste es la palabra angustiado. Entonces, ¿por qué Jesús utilizó esta forma para hablar con este joven? Porque Jesucristo le está mostrando en primer lugar, número uno, no amas verdaderamente a tu prójimo. Verdaderamente no lo amas, solamente estás cumpliendo de manera externa. Y quien es tu Dios funcional son las riquezas. Quien es tu Dios funcional son las riquezas. Entonces Jesucristo le hace ver que no ha cumplido con guardar la ley y en segundo lugar le muestra cuál es su Dios funcional, cuál es su verdadero Salvador, en quién verdaderamente está confiando para darle su identidad, para darle su valor, para darle su propósito, para darle su felicidad. Este es tu Dios funcional. Entonces, no amas a Dios, tu Dios es el dinero, y no amas a tu prójimo. Por eso es que Jesucristo utiliza esta manera para hablar con este joven. Me gusta esta cita de Tim Keller que dice, si quieres ser un religioso, tan solo arrepiéntete de tus pecados. Pero si quieres ser cristiano, entonces te tendrás que arrepentir de haber usado las cosas buenas que tienes para llenar el lugar que Dios debía ocupar. Ya, me arrepentí de mis pecados, ya estoy bien. Pero ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir de las cosas buenas que en tu vida funcionan como tu Dios funcional. Miren, hay otra historia en la cual Jesucristo habló con un hombre posiblemente más rico que el joven rico. Lucas capítulo 19. Jesús y Zaqueo. ¿Conocen la historia más o menos? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Se conocen la canción? ¿Sí? Y cuando Jesús pasó por ahí, ¿no? Este hombre era chaparro, pero era riquísimo porque era corrupto. Corrupto. Tenía mucho dinero, porque no tan solo era publicano, era jefe de publicanos, ¿no? Entonces, yo corrupto, tú corrupto, tu corrupción me das también para mí, ¿no? Este hombre era corrupto, era odiado, era señalado. Y Jesucristo le dice, hey, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Quiero cenar en tu casa. Y todo el mundo se quedó así. ¿Cómo es que Jesús va a la casa de este pecadorzote, de este corrupto? ¿No? Porque Jesucristo va con él. Y cuando Jesucristo está con él, hay un cambio en esta persona. Tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió completamente. Y este hombre dice, Zaqueo dice, voy a dar el 50% de lo que tengo a los pobres. Y Jesucristo no le dijo, párale mi chavo, el 100, porque eso fue lo que yo le dije al joven rico. Al joven rico le dije, vende todo. Así que no se trata del 50%, se trata del 100. ¿Por qué Jesucristo no le dijo a Zaqueo el 100?
¿Por qué Jesucristo no le dijo a Zaqueo el 100? Porque Zaqueo verdaderamente se había arrepentido y su Dios funcional dejó de ser el dinero y encontró a Jesús. El joven rico no. El joven rico dijo, no, o sea, esto es mío, esto no lo puedo perder, no lo puedo perder. Y Zaqueo dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo, voy a dar el 50% y a quien he defraudado le voy a devolver el 4 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque había encontrado algo más rico que el dinero. Y es Jesús. Y es Jesús. Ahora, no hay ninguna indicación que la riqueza del joven rico fue una riqueza mala vida. No hay ninguna indicación de eso. Pero la riqueza de este joven era su Dios funcional, era su Salvador. Y estuvo cerca de Jesús y se aleja de Jesús angustiado. ¿Me quieres quitar mi Dios? ¿Por qué me quieres quitar mi Dios? Porque solamente hay un Dios. Jesucristo no puede compartir el lugar de Dios en tu corazón. Jesucristo no es dentro de, en mi librero está muchísimas cosas. Una de ellas es Jesús, pero aquí está dinero, aquí está familia, aquí está. Y simplemente voy a agarrar a Jesús cuando lo necesite. Y cuando yo lo necesito, lo vuelvo a meter. Jesucristo dice, yo no puedo hacer eso. O sea, yo soy Dios y soy Dios, punto. Yo no puedo compartir mi lugar con nadie. El problema es que nosotros tenemos muchos dioses funcionales, lo cual es idolatría. Hay algo o hay alguien en mi vida, hemos hablado de esto. La semana pasada hablamos acerca del 10º mandamiento de la codicia. Hay algo, hay alguien, nuevamente, que verdaderamente me da mi felicidad, mi sentido de significado, propósito. Y para este joven eran las riquezas. Entonces, no se trataba de que se arrepintiera de su dinero, no. No hay ninguna indicación de que fuera un dinero mal habido, pero se tenía que arrepentir de lo bueno, de lo que era su Dios funcional para poder encontrar al único y verdadero Dios. La respuesta del joven rico fue que se fue triste. Y esta cita también es muy interesante. Una cosa es tener a Dios como jefe, como ejemplo o como mentor. Pero si quieres que Dios sea tu Salvador, tienes que estar dispuesto a perder aquello que consideras tu Salvador. Y para muchos, esto es la verdad. Dios es mi jefe, Dios es ejemplo, Dios es mentor, ¿sí? Jesucristo como maestro, qué tremendo, ¿sí? Pero si quieres que verdaderamente Jesucristo sea tu Salvador, tienes que dejar lo que ahora es tu Salvador. Y para muchos es la religión. Y para muchos es la familia, para muchos es el trabajo, para muchos es el dinero, para muchos son los hijos, ¿sí? No estamos hablando de las cosas malas. Pero otra vez, solamente hay un Salvador. No puede haber dos Salvadores. No puede haber Jesús más, ¿sí?, mis buenas obras. Jesús más mi religión. Jesús más. No hay más. No hay más. Es solamente Jesús. Ahora, es muy interesante la advertencia que hace Jesús. Y Jesucristo 3 veces Jesucristo dice aguas con las riquezas. Jesucristo no está diciendo que las riquezas sean malas. No está diciendo eso. Pero Jesucristo 3 veces les dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene el poder, tiene un poder engañoso que te va a aislar de Dios o que te va a aislar de la gente. ¿Cómo sabes que el dinero, mucho o poco que tengas, se ha convertido en tu Dios funcional? Una de las cosas es que nunca estás contento con el dinero que tengas, sea poco o sea mucho. Una es que te duele el codo cuando te piden que ayudes.
Una cosa, estás molesto al ver lo que otras personas tienen, lo que hablamos la semana pasada. El dinero se ha convertido en algo más que dinero, se ha convertido en tu identidad y por lo tanto te está alejando de Dios. Pero el dinero también tiene el poder de alejarte de la gente. Porque al ver la necesidad de ellos, tú dices, pues yo tengo más necesidad también, ¿no? Y si te doy, pues yo también me voy a quedar sin eso y entonces me voy a quedar sin lo que quiero. Jesucristo advierte esto. Y quiero que noten, vean por favor el versículo 24. Perdón, el versículo 26. Los discípulos se asombraron. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Versículo 26, los discípulos se asombraron aún más. Aún más, ¿por qué? Porque en la cultura judía, el ser rico implicaba tener el favor de Dios. Este hombre muy rico, pues debe de tener todo el favor de Dios. Y Jesucristo estás diciendo que no va a entrar a los cielos. No lo entendemos. No lo entendemos, Jesús. Y Jesucristo les dice, pues qué bueno que no lo entiendas, porque entonces vamos a llegar al punto. Es imposible salvarnos. Es imposible salvarnos. Los discípulos le preguntan a Jesucristo, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿No? El Chapulín Colorado, ¿no? ¿Cómo decía? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿No? Pero tienes que llegar a un momento en tu vida en el cual digas, ¿y cómo le hago? Yo no puedo. Si crees que por ser bueno puedes, pues vas a seguirle echando ganas, ¿no? A ver, hice lo suficiente, espero que haber hecho lo suficiente. Pero si llegas a un momento en tu vida en el cual dices, no va por ahí, no puedo. He tratado de ser, no puedo. He tratado, no puedo. Y cuando llegas a esta pregunta, ¿cómo me puedo salvar si ya lo he probado todo? ¿Cómo me puedo salvar? Entonces Jesucristo dice, excelente. Porque lo que para ti es imposible, para Dios es posible. No te puedes salvar por tu bondad. Dios no salva a personas buenas y manda al infierno a personas malas, porque todos son malos. En el cielo no hay personas buenas. En el cielo hay personas rescatadas, perdonadas, redimidas. En el cielo no hay personas buenas. En el cielo hay personas perdonadas, porque todos somos malos delante de Dios. Todos somos malos delante de Dios. Entonces, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y esa es la razón por la cual Jesucristo vino. Ahora, Jesucristo más adelante da esta declaración con respecto a su misión. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate. El plan de rescate, el plan de redención y salvar a muchos, los que creen, los que se consideran a sí mismos que no son personas buenas o siendo buenos renuncian a los que eran sus salvadores funcionales. Ahora, después de esto, Pedro le pregunta a Jesús, oye, ¿y nosotros? Nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir, Jesús? Y Jesucristo le dice, y llegamos al punto número 3, ¿cuál debe de ser tu verdadera confianza? No confianza en tu religión externa, en tu bondad externa, no confianza en tus dioses funcionales, idolatría. ¿Cuál es la verdadera confianza? Jesucristo dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio, y este es el punto, el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna.
¿Qué es lo que Jesucristo está enseñando? ¿Qué es lo que Jesucristo está enseñando? Jesucristo dijo que había algo en la vida de este hombre que lo estaba impidiendo recibir la vida eterna por gracia, y era otra vez su Dios funcional. Y Jesucristo aquí lo que nos está enseñando es que cuando dejamos nuestros dioses funcionales y recibimos al único Dios verdadero, es que vamos a obtener la vida eterna, por un lado. Pero por el otro lado, literalmente, esto es real. Cuando Jesucristo verdaderamente es tu Salvador y tu Señor, Él te integra a una familia diferente en la cual tú naciste, y esta es la iglesia. La iglesia. Y saben, una de las cosas que he disfrutado mucho es encontrar a mi familia en México, en Estados Unidos, en Cuba, en España, en Argentina, en Chile. Y disfrutar a mi familia, disfrutar sus casas, disfrutar de lo que Dios les ha dado. Y esto no tiene punto de comparación con respecto a lo que vamos a recibir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ahora, alguien pudiera decir, espérame. Esto es demasiado, ¿no? ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de dejar todo esto? ¿Quién es capaz de dejar su hogar, su familia y su riqueza? ¿Quién es capaz? Déjame hablarte de quién es capaz. Pablo en 2 Corintios 8 y 9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Por qué Jesucristo, al ver al joven rico, lo miró con amor? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo se identificó con él. Porque Jesucristo es el verdadero joven rico. Jesucristo dejó su hogar, el cielo. Jesucristo dejó su familia, la Trinidad. Y Jesucristo dejó su riqueza, la gloria, para tenerte a ti. Para tenerte a ti. Y Jesucristo experimentó la pobreza más grande que te puedas imaginar en la cruz, cuando es abandonado por Dios. Pero Él estuvo dispuesto a eso, a perder su hogar, a perder su familia y a perder su riqueza para tenerte a ti. Para tenerte a ti. Para tenerte a ti. Y si Él estuvo dispuesto a hacerlo, y si Él experimentó la pobreza más grande del mundo en la cruz, el que Él nos llame a dejar nuestros dioses funcionales no debería de ser algo tan difícil. Él es el verdadero joven rico que dejó su riqueza, se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Cómo te vas a ir el día de hoy de aquí? Te vas a ir estando cerca delante de Dios, en la presencia de Dios, y saliendo con gratitud al saber que el verdadero joven rico es Jesús, quien sí se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuéramos enriquecidos, y eso te va a acercar más a Jesús. ¿O te vas a ir angustiado, te vas a ir nuevamente como muchos que ahora ya no están en la iglesia, porque hubo otras cosas que los alejaron de Él? ¿Cómo te vas a ir esta noche? ¿Cómo te vas a ir esta tarde? ¿Cómo te vas a ir?
¿cómo te vas a ir? Oremos. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu precioso nombre, porque al ver nuestra absoluta pobreza, nos amaste. Gracias, Jesús, que nos miras con amor aún a pesar de que somos tontos, a veces muy tontos espiritualmente, creyendo que podemos hacer una transacción contigo y si hacemos esto, tú nos vas a dar esto, o tú nos tienes que recibir con base en nuestras bondades, en nuestras justicias. Gracias que nos amaste de tal manera que te convertiste en el verdadero joven rico, quien dejó el cielo, quien dejó su familia, quien dejó su riqueza. Y gracias que ahora, al arrepentirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de nuestras justicias, podemos recibir de ti, Señor, el regalo de la vida eterna al creer en Jesucristo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí que cree que acercarse a ti con base en sus buenas obras está haciendo algo bueno, Padre, en el nombre de Cristo, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda llevarlo al arrepentimiento y quitarle la venda del engaño que ha tenido en una religión externa o en su bondad, en su justicia o en sus ídolos. Y que esta persona, Señor, en estos momentos te pida perdón y reciba a Jesucristo como su Salvador para que empiece a experimentar la vida eterna. Señor, que no haya nadie que salga de aquí como el joven rico, angustiado o despreocupado, sino que salga, Señor, con la certeza y la alegría de que está bien contigo por los méritos de Jesús. Te pido esto, Señor, toca su corazón, en el nombre de Cristo. Amén.